Y hoy quiero compartirte acerca de, un pasaje de una situación que estaba viviendo la nación de Israel, que también era una situación bastante difícil. Te pido que me acompañes a Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 1 y 2. Bueno, hoy vamos a estar ahí en la palabra, entonces, ahí en casa toma tu Biblia y, preparémonos para escuchar la palabra con toda la actitud. Amén. Primera de Reyes, capítulo 18. Si estamos ahí, te pido que leas conmigo. Dice la palabra del Señor: más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías se fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Y vemos, una situación que está viviendo el pueblo de Israel, y era precisamente que tenían una sequía durante, ¿ya llevaba cuánto? 3 años. Dice que en el tercer año de la sequía el Señor le dice esto a Elías. Llevaban 3 años de sequía, un pueblo que su principal sustento, vivía prácticamente de la ganadería y de la agricultura. Imagínate 3 años de sequía. ¿Sí? Las personas que tienen un poco de idea de algún cultivo, pues imagínense 3 años de sequía, si acá apenas pasan algunos meses que no llueve y ya se pone la cosa dura, ¿no? Los que vivimos en el Socorro, pues sabemos que eso se empieza a sentir. Ahora imagínate, el pueblo de Israel estaba viviendo 3 años, llevaba 3 años sin que una gota de agua cayera. Era una situación que realmente era bastante difícil, y dice la palabra que mientras tanto el hambre se hacía muy intensa en toda la región de Samaria. El hambre cada vez era mucho más fuerte. No tenemos ni idea cuántas personas murieron a causa de esta hambruna, cuántos animales se perdieron, ¿sí? Obviamente en 3 años, imagínate, pues al principio pudieron aguantar, pero pudieron ser muchísimos también, al igual que en este momento pues muchas vidas también se han perdido. Sin embargo, pues creo que todos tenemos claro que era más dura la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel que lo que pues está incluso sucediendo en este momento, aunque es algo fuerte, pero pues no tiene realmente como comparación. Era mucho más fuerte lo que estaban viviendo ellos. Y acá vemos a 2 personajes, ¿sí? Uno de esos personajes es el rey Acab, y por otra parte tenemos a Elías. ¿Quién era Elías? Pues obviamente vemos que claramente era un profeta de Dios. Dice Primera de Reyes, ahí el versículo 18, versículo 22, dice: entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Entonces Elías era el único profeta del Señor que quedaba. Eso lo dice ahí. ¿Y Acab quién era? Vamos a ver en Primera de Reyes, ahí un poco más atrás, capítulo 16, versículo 29. Dice la palabra del Señor: Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor. Peor, Primera de Reyes 16, 29. Dice: peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Baal y de los sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Israel ya había tenido reyes malos. De hecho, su padre fue un rey muy malo. Pero Acab era el peor de los reyes. O sea, el peor entre los peores era Acab. Y si nosotros vemos, Acab era una persona que efectivamente tenía su vida completamente al revés. Y Acab puede ser una
representación como a nivel general de lo que puede ser la humanidad. En general, vemos claramente cómo muchas personas viven en contravía y abiertamente en contravía de los principios del Señor, ¿sí? Y igual, pues obviamente muchos gobernantes, pues no es un secreto para nadie que también lo hacen así, ¿sí? Al igual que el rey que era el gobernante, pues bueno, muchos gobernantes también hacen cosas que realmente son abominables a los ojos del Señor. Entonces, si nosotros vemos todo lo que estaba viviendo la nación de Israel, tenía una razón de ser, y era que el pueblo se había olvidado del Señor. Y claramente creo que todos coincidimos en que la humanidad necesita también volver sus ojos al Señor. Y aunque obviamente no decimos que Dios envió el coronavirus como tal, ¿cierto? Sí damos, en medio de la situación difícil, pues damos gracias al Señor, porque en medio de esto muchos corazones también se han rendido al Señor, porque es en medio de las situaciones difíciles cuando los corazones se hacen más sensibles. Amén. Yo creo que la mayoría de nosotros tuvimos que llegar a los pies del Señor en medio de una situación que es difícil, ¿sí? Y que ha sido dolorosa, pero ese llanto y ese dolor luego se convierte en una bendición, ¿cierto? Y en alegría que realmente no es pasajera, sino una alegría que va a ser eterna. Dice la palabra en Primera de Reyes, te pido que, bueno, permanezcamos ahí, 18, y vamos a leer el versículo 17. Amén. Dice: cuando Acab vio a Elías, exclamó: ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? O sea, imagínate con qué cara Elías le dice esto, Acab le dice esto a Elías, ¿no? Que él era el alborotador de Israel. Y pues obviamente siempre va a haber personas alrededor que pueden culparte a ti, aun cuando tú no tengas absolutamente nada que ver. O siempre van a haber personas que incluso pueden culpar a Dios de las cosas negativas, ¿sí? Muchas personas pueden incluso pensar que Dios envió el coronavirus a la tierra. Y obviamente, como hablábamos hace un momento, Dios a veces permite cosas, pero Dios no hace cosas malas. Amén. Dios permite que a veces esas cosas sucedan porque, bueno, a través de esas situaciones difíciles Dios se puede glorificar. Pero dice la palabra en Job 34:10, dice: escuchen ustedes que tienen entendimiento, todo el mundo sabe que Dios no peca, el Todopoderoso no puede hacer nada malo. Sin embargo, pues siempre van a haber personas que quieren buscar responsables en otro lado y esquivar su responsabilidad, como es el caso de Acab. Entonces, si nosotros vemos, creo que todos coincidimos que este ha sido un tiempo en el que necesitamos como humanidad volver nuestros ojos al Señor. Todos hemos sido afectados de una u otra manera por el coronavirus, ¿no? El hecho de tener que usar un tapabocas, pues sí o sí nos afecta, porque bueno, creo que nadie se siente cómodo. Otros obviamente han podido ser o hemos podido ser afectados de una manera un poco más allá del simple hecho de usar un tapabocas, ¿no? Pero lo que es cierto es que todos necesitamos volver nuestros ojos al Señor. Y aunque Él no creó el coronavirus, pues damos gracias porque incluso en medio de esta situación podemos ver que realmente, bueno, se puede sacar provecho de esta situación que es difícil, y por eso es importante que nosotros sepamos qué debemos hacer frente a este caos. ¿Cuál es la posición que yo debo tomar como hijo de Dios? El versículo 18 dice la palabra: yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Jezabel era la esposa y ella mantenía ahí en su casa, se sentaban a la mesa y dependían de ella estos profetas.
Dice, entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente que pasaba se mantenía en absoluto silencio. Y muchas personas a nuestro alrededor están en esa posición de pronto tener su esperanza, bueno, por ejemplo, ahora que ya está la vacuna, en poner toda su fe y su confianza en la vacuna y creer que la solución a todo este problema sencillamente es la vacuna. Obviamente con esto no le estoy diciendo que no se vacune, debemos hacerlo, amén. Pero no, nosotros, nuestra vida realmente no depende de ello, amén. Entonces es muy importante que nosotros veamos que lo que sí es necesario y lo que tiene que cambiar, la verdadera raíz del problema, es en dónde está enfocada la humanidad. ¿Hacia qué parte? ¿Cuál es el origen de esta situación que estamos viviendo? ¿Cuál era el origen de la sequedad del pueblo de Israel? Que la gente se había olvidado del Señor. Y precisamente nosotros como iglesia estamos aquí y el Señor no se ha llevado su iglesia con ese propósito de que nosotros podamos hacer volver a la gente en sí. Pero obviamente para hacer volver a la gente en sí, pues los primeros que tenemos que volver en sí, pues somos obviamente nosotros. Así que si tú en tu corazón sabes, o sea, porque no, cuando yo hablo de volver en sí, no me refiero solamente a personas fuera de la iglesia. Hay personas incluso que están dentro de las iglesias que Dios realmente no es su Dios y que están como el pueblo de Israel en ese momento entre sus posesiones de pronto terrenales, entre las personas acá en la tierra que buscan ser, que se convierten en su Dios y no que Dios sea el primero realmente en sus vidas. Y es necesario pensar realmente a qué estamos adorando, quién tiene ese primer lugar allá en nuestro corazón. Es importante que cada uno de nosotros nos hagamos esa pregunta: ¿quién es el primero en mi vida? ¿Qué está ocupando ese primer lugar? ¿Qué roba gran parte de mi tiempo? ¿Es el Señor? ¿Sí? Mis pensamientos, ¿qué está ahí todo el tiempo? Entonces, bueno, es importante que para nosotros ayudar a otros, pues obviamente los primeros que necesitamos volver en sí, pues somos nosotros mismos. El versículo 22 dice, entonces Elías le dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Y muchas veces tú en esta decisión de caminar con el Señor, te puedes sentir como el único, como le pasaba a Elías. Te puedes sentir solo y puedes sentir como que nadie te acompaña ahí en ese proceso, pero nunca estamos solos. El Señor siempre está con nosotros y lo que necesitamos es asegurarnos de que Él sea el primero, porque la palabra del Señor dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? Entonces, si Dios está con nosotros, pues realmente no hay nada que nos pueda destruir, ni siquiera el coronavirus. Amén. Dios está con nosotros. Entonces, el versículo 23 dice, bueno, ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Esa es la condición, ¿no? O sea, traigan 2 toros, ustedes escojan el que quieran para que después como que no digan que fue porque era ese toro, ¿sí? Entonces no, escojan uno de eso, pónganlo allá en su altar, pero no le van a prender el fuego. Y dice, dice Elías, y yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente, dice la palabra, que estuvo de acuerdo. Y efectivamente hicieron así. Entonces Elías le dijo, bueno, como ustedes son más, empiecen ustedes primero a hacer eso, ¿sí? Y empezaron, y efectivamente, bueno, ellos cortaron su toro,
lo pusieron ahí en la leña de su altar y bueno, no le prendieron fuego y empezaron a aclamar a su Dios, empezaron a aclamar a Baal. Pasó toda la mañana, nada, todo seguía ahí, intacto. Luego ya Elías empezó a decirle, no, de pronto es que su Dios se quedó dormido, o de pronto es que está en el baño haciendo sus necesidades, ¿sí? Y empezó así a burlarse de ellos, porque efectivamente Elías sabía que no hay otro Dios sobre la tierra, sino al que él invocaba. Amén. Entonces no hay ninguna otra solución en nuestra vida, una solución real para lo que tú puedas estar pasando y viviendo, que Dios mismo. Amén. Y dice la palabra que bueno, pasa la tarde y estos profetas siguen clamando y gritando. Dice que eso hicieron cuanta monería, bueno, eso bailaron, incluso se empezaron a cortar sus cuerpos hasta quedar completamente bañados en sangre y empezaron a hacer un poco de cosas para que Baal respondiera y bueno, efectivamente, pues ¿qué pasó? No respondió. Ellos gritaban y gritaban cada vez más fuerte, pero no respondió, obviamente. ¿Qué pasa? Que bueno, muchas veces nosotros en ese compartir la palabra vamos a encontrar personas que son tan tercas como los profetas de Baal, que van a insistir en sus soluciones, en lo que creen que es una solución para ellos, pero realmente como hijos de Dios pues sabemos que no, pues obviamente no la van a encontrar ahí. Muchas veces, por ejemplo, una persona puede sentir que para salir de deudas, entonces es meterse en otra deuda para intentar cubrir unas, y realmente una persona así necesita sabiduría del Señor para empezar, por ejemplo, a administrar bien, ¿sí? Muchas personas pueden sentir que la solución para tener como paz en su casa es separarse, ¿sí? Y salir corriendo y buscarse otro, pero realmente no es la solución. Y bueno, muchas personas vamos a encontrar en el camino que pueden tomar decisiones contrarias y creer que es la solución y obviamente no van a cambiar de opinión. Por esas personas pues obviamente ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir orando y clamando misericordia por ellas. Pero es importante que no olvidemos también lo que puede estar pasando alrededor. Por eso es importante que cada decisión que nosotros tomemos pues lo hagamos realmente guiados por el Señor. Porque hay personas a nuestro alrededor, o sea, ahí no estaba solamente Elías y los profetas de Baal, ¿sí? Los que eran tercos y se empecinaban en no confiar en el Señor realmente, sino que también estaba el pueblo de Israel y estaban pendientes de qué iba a pasar. Así alrededor de nuestras vidas hay muchas personas que están pendientes de qué pasa con tu vida, ¿sí? De cómo actúas, de qué haces, de qué decisión tomas. Y de acuerdo a eso, pues obviamente las personas van a ver pues realmente cuál es el Dios en el que tú realmente crees. Y el pueblo de Israel, dice la palabra, que estaba ahí expectante, estaba ahí pendiente de qué era lo que iba a pasar. Y dice el versículo 30 que después de que obviamente nada de esto pasó, viene el turno de Elías y dice, entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él preparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Entonces, vemos que lo primero que necesitamos hacer es que reparar el altar del Señor. Fue lo primero que Elías hizo. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer en medio de estas circunstancias, incluso cuando queremos ayudar a alguien, es ayudarle a reparar su altar. Ayudarle a reparar ese lugar de oración, ese lugar de intimidad, y igualmente, obviamente, primeramente en nuestras vidas. Es lo primero que necesitamos hacer. Dice que todos se juntaron alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Porque nosotros podemos tener muchas promesas de parte del Señor y podemos tener argumentos para que ciertas cosas sucedan, pero si realmente no reparamos lo que hay en nuestro interior, si no reparamos el altar del Señor en nuestra vida, pues nada de esas cosas va a pasar. ¿De qué sirve que una persona sea sana de una enfermedad si su alma realmente está perdida?
si su alma sigue enferma de pecado. Puede sentir alivio terrenal, pero ¿tiene eso realmente una relevancia? ¿Será que porque esa persona sea sana en ese momento va a vivir eternamente? No, ¿cierto? Hay cosas que son mucho más relevantes siempre. Y dice la palabra que él pues toma 12 piedras para reconstruir el altar que representa cada una de las tribus, y él lo empieza a reconstruir y hace lo mismo que los profetas de Baal, pues corta el toro, pone la leña, y adicionalmente a esto él crea una zanja y les dice, bueno, vamos a hacer una cosa, ustedes, bueno, hicieron esto, a mí háganme el favor, llénenme 4 jarras bien grandes con agua, ¿sí? Y se la vamos a echar encima a la leña, al toro, al altar, a todo. Y le dice, bueno, ahora vuelvan y hagan lo mismo, otras 4 jarras más, ¿sí? Vuelvan y llénenla. Y por tercera vez le dice, bueno, hagan lo mismo otra vez. El punto es que la zanja le quedó completamente llena de agua, y obviamente toda la madera y los animales, y el toro queda, y las partes del toro quedan ahí completamente mojado. Y dice la palabra en el versículo 36, dice que a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, es decir, el sacrificio de la hora de la tarde, dice, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Impresionante, ¿no? Porque había un deseo profundo en el corazón de Elías, y era que el pueblo pudiera volver en sí. Y es un deseo que debe estar en el corazón de cada uno de nosotros, por las personas que están a nuestro alrededor, que todas las personas que están a nuestro alrededor puedan volver sus ojos en sí. Amén. Bueno, y acompáñame, bueno, ahí sigamos leyendo en el versículo 38, dice: al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña y las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Impresionante, ¿sí? O sea, no solamente estaba el sacrificio ahí, sino que el Señor, o sea, todo empapado y todo lleno de agua, y dice que ni siquiera quedó agua alrededor de la zanja, todo fue consumido por el fuego del Señor, porque es que el Señor está interesado también en que las personas vuelvan a Él. Y cuando el Señor conoce ese deseo que también hay en nuestro corazón, que obviamente nace primero en el corazón de Él, Dios nos va a respaldar, y por eso Él nos ha dado a cada uno de nosotros señales y prodigios. Muchas veces nosotros podemos sentir temor de pronto decir: ay no, para orar por esta persona, o para orar por esta persona que tiene un espíritu, no, me da como miedo, pero porque muchas veces pensamos es en nuestras propias fuerzas, pero no somos nosotros los que hacemos esa tarea, amén, sino que es el Señor. Entonces nunca te permitas sentir temor, nunca permitas que el temor invada tu vida y que te limites. Lo que tú sientas en tu corazón de hacer, que el Señor te pide que hagas, hazlo, porque realmente no somos nosotros los que lo vamos a hacer, sino es el Señor que va a actuar por medio de nosotros. La palabra del Señor dice en Marcos 16, versículo 15, dice: entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. ¿A quién? A todos, sin excepción. Dice: prediquen la buena noticia a todos. Dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Dice: y estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. ¿Cuántos creen acá? Levanten su manito, a ver, los que creen allá en casa. Bueno, si tú crees, bueno, dice que estas señales nos acompañarán a nosotros, porque pues no somos nosotros los que las hacemos, ¿cierto? Sino que es el Señor por medio de nosotros. Dice: expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase.
y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y es maravilloso porque esa es una herramienta que el Señor nos ha dado, las señales, así como se las dio a Elías y bueno, a los ojos del pueblo, pues esto sucedió. Pues imagínate el impacto, imagínate que tú hubieras estado ahí presente en esto, sabiendo todo el día cómo clamaban los profetas de Baal a su Dios y nada pasaba, y de pronto Elías ora al Señor y ¡pum!, cae fuego del cielo, se consume absolutamente todo, con agua y todo, y vemos cómo realmente ellos, pues dice la palabra, que caen rostro en tierra cuando esto sucede y reconocen al Señor. Cuando las personas reciben milagros, pueden también volver sus ojos al Señor y nosotros podemos ser canales. Dile a tu vecino, tú puedes ser un canal para que los milagros de Dios se vean acá en la tierra. Ay, pero con toda la actitud, con emoción. Si se emocionan por eso, bueno, si tú en casa tienes ahí tu esposo, tu hijo, dile, bueno, tú puedes ser un canal para que los milagros de Dios se vean acá en la tierra. ¿Sí lo creen? Claro que sí, podemos ser canales de bendición. Y lógicamente, bueno, la gente ya se había humillado delante del Señor, pero ¿qué pasa? La sequedad todavía estaba. ¿Sí? Las personas ya habían vuelto sus ojos al Señor, pero el problema de la sequedad todavía estaba. Sin embargo, el Señor no quiere que cuando una persona vuelve los ojos a Él, pues su vida siga como está, sino que todo debe ser cambiado y transformado. Dice la palabra en 2 de Crónicas 7:14, dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. El deseo de Dios es restauración también. Amén. Dice, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Dios siempre está atento a nuestras oraciones. Amén. Pero es importante que, en primer lugar, lo que habíamos hablado, volver nuestros ojos a Dios, reparar el altar. Amén. Y obviamente enseñarle a otros también a hacerlo. Hay muchas herramientas que tenemos, como las señales y los prodigios. Vayamos al versículo 41. Dice, luego Elías dijo a Acab, vete a comer y a beber algo porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. Y bueno, el Señor le permite, o sea, bueno, acá el pueblo ya habían visto la gloria del Señor. Y cuando una persona, bueno, ha edificado el altar, puede empezar a volverse más sensible a la voz de Dios. Se hace más sensible. Y aunque en los ojos físicos, ¿qué pasaba? Ya había caído lluvia, ni una gota. Pero ¿qué dice Elías? Oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces, si Dios ya ha venido a una vida, si tú empiezas a restaurar el altar en tu familia, pues en tu propia vida, en tu casa, si ayudamos a otros a restaurar ese altar y que sea realmente Dios el primero en sus vidas, que hacemos volver a las personas en sí con la ayuda del Espíritu Santo, pues las cosas tienen que empezar a cambiar. Las cosas tienen que transformarse a nuestro alrededor. Nada puede seguir igual. Dile a tu vecino, porque las sequedades no son eternas. Las sequedades no son eternas. Entonces, no importa lo que tú estés viviendo, porque muchas veces podemos experimentar sequedades en diferentes áreas de nuestra vida, pero esas sequedades no son eternas. Dios quiere que nosotros volvamos nuestros ojos a Él y restaurar nuestra vida, restaurar nuestra tierra. Amén. Ese es el deseo de Dios. Las cosas tienen que cambiar. Entonces, no es solamente el propósito que las personas vuelvan los ojos a Dios, sino que sus vidas sean transformadas para que esa vida pueda glorificar al Señor también.
¿sí?, afectar a otras vidas también. Entonces, lógicamente sabemos que las cosas tienen que cambiar, y así como Elías dice, bueno, yo estoy escuchando que una gran tormenta viene, Dios nos llama a que nosotros empecemos a abrir y ser sensibles a lo que Dios quiere hacer también. Dios tiene grandes cosas para muchas personas que están a nuestro alrededor, pero es importante que nosotros empecemos a hablarlas y a declararlas. No con esto te digo que empieces a profetizar ahí como a lo loco sobre otras personas o algo así, no, sino que realmente conforme a la palabra nosotros hablemos de acuerdo a lo que está en la palabra. Entonces, si por ejemplo tus problemas son en el área familiar, bueno, tú puedes tener una realidad en tu casa, con tu esposo, con tus padres, con tus hijos, y puedes sentir que todos están descarriadísimos, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tus ojos ven una realidad, tus ojos ven una sequedad, de pronto no ves ni una gota de lluvia, pero ¿qué pasa? Hay una verdad que es mucho más grande, que es la palabra del Señor. Amén. Si tu problema es en el área de la salud, bueno, aplaudamos al Señor entonces. Si tu problema es en el área de salud, sí, efectivamente tú tienes una realidad, y esa realidad es el diagnóstico médico. Pero hay una realidad mucho más grande, que es la palabra del Señor, que dice que por su llaga nosotros hemos sido curados, y no solo curados de enfermedades físicas, sino curados de la enfermedad más tremenda, que es el pecado. Amén. Entonces no te estoy diciendo que niegues la realidad física, pero hay una realidad que es mucho más grande, ¿sí? Hay una verdad que es superior a cualquier realidad acá terrenal. Amén. Igualmente, si tus problemas son en el área financiera, pues la palabra del Señor tiene principios, y la palabra del Señor dice que Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde. Y cuando nosotros somos fieles al Señor, ¿qué hace el Señor? Él reprende al devorador. Si nos falta sabiduría para tomar decisiones, pues el Señor, ¿qué dice? El que crea que le falta sabiduría, pídasela, que Él se la da. Entonces, vemos que podemos tener una realidad y una sequedad, y de pronto sentir como que, bueno, y muchas personas incluso decirte, bueno, pero usted empezó a caminar con el Señor y nada cambia. Y no podemos quedarnos conformes con esa realidad, porque cuando Dios viene a una vida, Él restaura. Amén. Él viene a hacerlo todo completamente nuevo. Así que hay más para cada uno de nosotros, hay más para ti, hay más para tu familia, mucho más que Dios desea darnos. Amén. Y mucho más para también que nosotros podamos llegar a otras personas. Entonces, es importante que nosotros nos pongamos de acuerdo y alineemos nuestra fe con la palabra de Dios. Que no alineemos nuestra fe con un diagnóstico médico o con las cosas terrenales, con lo que ven nuestros ojos, de pronto con el carácter de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, sino que lo alineemos conforme a lo que dice la palabra del Señor. Porque si el Señor dijo que va a llover, va a llover. Si el Señor dice que puede hacer algo con tu familia, pues lo hace. Amén. Si el Señor dice que te puede sanar, pues te puede sanar. Amén. Entonces, para el Señor no hay nada imposible, y aunque muchas veces a nuestros ojos veamos completamente seco, y de pronto mucho tiempo incluso habernos acostumbrado a tener esa realidad, pues esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Dice la palabra en el versículo 42, dice que Acab se fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Entonces, mientras Acab comía y bebía, ¿qué hacía Elías? Oraba, ¿cierto? Luego dice que, bueno, después de estar ahí en esa oración, dice, luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. ¿Cuántas veces tú has de pronto orado por algo y de pronto tú sales de ese momento de oración y tú dices, no se ve nada?
Muchas veces yo creo que hemos pasado momentos así. Y dice la palabra que luego el Señor le dice nuevamente que vaya. Y vuelve el sirviente y le dice, nada, no vi nada. Y muchas veces podemos vivir sin que vea nada, pero ¿qué pasa? Elías tenía una convicción fuerte que el Señor le dijo que iba a llover. Entonces él era persistente y lo vuelve y lo manda, y vuelve y lo manda, y vuelve y lo manda. Así lo envía 7 veces. Y de esas 7 veces, 6 veces le dice que no ve nada. Ya en la 7ª vez dice, 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Imagínate esa escena, un hombre saliendo del mar con su mano. ¿Qué tan grande puede verse en el mar? De ese tamaño era la nube que vio el sirviente de Elías. Y dice la palabra, dice que en ese momento, cuando el sirviente le dice esto, que vio una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar, dice, la palabra dice que Elías gritó y le dijo, corre y dile a Acab, sube a tu casa y regresa, si no te apuras, la lluvia te detendrá. Y esta noche quiero invitarlos a que muchas veces nosotros queremos ver las respuestas de Dios ya, inmediatamente, y que muchas veces no hemos recibido las cosas sencillamente porque no somos persistentes, porque no hemos resistido, porque a la primera vez que vimos no, entonces ya dijimos, dejamos así y listo. Y un hijo de Dios se caracteriza porque es persistente. Nosotros debemos permanecer aferrados a las promesas del Señor. Si el Señor dijo algo, Él lo va a hacer, aun cuando en nuestros ojos no vean nada. Y es muy importante también que ante el pequeño cambio, por muy pequeño que parezca, nosotros empecemos a dar gracias al Señor por eso y actuemos confiando en que, bueno, si ya apareció esto es porque lo que viene es tremendo. Y tomar la actitud de Elías, que Elías dice la palabra del Señor, que él pegó un grito, ¿sí? Probablemente alguno diría, no, yo hubiera gritado ya cuando hubiera visto el aguacero acá terrible. No, ni siquiera una gota había caído, pero una pequeña nube fue la señal de ese gran cambio. Y es importante que nosotros seamos agradecidos con el Señor, incluso por esas pequeñas cosas, porque miren, muchas veces, y yo creo que en este tiempo hemos valorado lo que es respirar. Este ha sido un tiempo que nos ayuda a ver que algo tan sencillo realmente es algo tan significativo y que es muy importante ser agradecidos por esas cosas que son aparentemente pequeñas. Si tú estás orando porque tu hijo, tu esposo, bueno, tu familia cambie y de pronto de las 24 horas del día, 23, tu hijo, tu esposo, bueno, se portan al revés, pero una hora empezó a portarse bien, pues empieza a ser agradecido y a estimular esos cambios también, ¿sí? No hagamos como si nada hubiera pasado, sino tomemos una actitud de wow, grandes cosas están pasando, grandes cosas están cambiando y el aguacero que viene es tremendo, ¿sí? Esa sequedad va a dejar de estar. Muchas cosas pueden estar secas en nuestra vida, en nuestra familia, pero Dios quiere empezar a dar vida en medio de esos sequedales. Amén. Pero necesitamos ser agradecidos y empezar a hablar y actuar, porque bueno, obviamente la fe sin obras, dice la palabra del Señor, que está muerta. Entonces la fe hay que accionarla, ¿no? Elías no se quedó esperando a ver a qué horas cae una gota de agua, no, sino que él mandó, ¿cierto? Él mandaba a su siervo a que fuera a mirar qué estaba pasando, qué veía. Y así, nuevamente, nosotros debemos accionar nuestra fe, ser persistentes y hablar de acuerdo a lo que realmente sabemos que va a suceder por medio de la palabra del Señor. Hablar, ponernos de acuerdo con la palabra del Señor y hablar con base en eso. La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón
habla la boca. Entonces, si tú te llenas de la palabra del Señor, pues vas a hablar conforme a la palabra del Señor. Pero si te llenas solamente de lo que ven tus ojos terrenales, pues ¿qué vas a hablar? Pues pura sequedad, ¿cierto? Tú, al igual que el criado, no veo nada, no, eso yo oro y no pasa nada, no, eso yo oro y nada cambia. Entonces es muy importante que rescatemos esta actitud de Elías y seamos persistentes en la oración. Si queremos ver la gloria de Dios, necesitamos tomar la actitud de Elías. Y dice la palabra que cuando él habla esto, apenas vio la nube, no había caído ni una gota, dice, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa, si no te apuras, la lluvia te detendrá. Cuando él dice esto y hace esa declaración y habla conforme a su fe, conforme a lo que el Señor ya le había dicho, dice la palabra, poco después el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Y vemos cómo cuando el Señor habla, se cumple. Amén. Dios tiene grandes lluvias para esos sequedales, pero necesitamos tomar la actitud correcta, restaurar nuestro altar, darle el primer lugar al Señor en nuestra vida, alinear nuestras actitudes, alinear nuestras palabras, nuestros pensamientos a la palabra de Dios, ser llenos de la palabra del Señor y actuar en fe. Amén. Actuar en fe, no conforme a lo que tú quieres, porque obviamente nosotros pudiéramos querer muchas cosas y desear muchas cosas, sino hacerlo siempre conforme a la palabra del Señor. Amén. Y por supuesto ser agradecidos en todo tiempo, en toda circunstancia, darle gracias a Dios.